Yali no toca lilical tonac. Ashan tlen tlaxco tonaliticate jipan tonali chicuase jecatl. Hoy, cuando el sol alcanzó su cenit, nosotros llegamos a la sexta casilla de esta 13ª trecena. El tonali es chicuase ejecatl, 6 viento. Bueno, vamos a hacer un pequeño recuento porque Lilical Tonac no te abandona. Cuando estuvimos iniciando esta trecena en Seolín, sabíamos que la señora Tlazolteot nos iba a ir acompañando durante estos 13 tonaltin. Ella viene con un traje en rojo y negro y por eso decíamos la tinta roja y la tinta negra se nos ha dado para que podamos reescribir. ¿Y qué estamos reescribiendo en esta trecena? Bueno, mi propuesta fue que hiciéramos estos primeros 13 tonaltin, el atado de la infancia, ¿cierto? Bueno, pues ustedes recordarán que en Nahuizóchitl florecimos, hicimos un ritual, nos ubicamos en el centro para no olvidar quiénes somos y hacia dónde queremos ir, que no perdamos ese centro, ese eje a partir del cual nosotros vamos transitando por los arquetipos del Tonalpohualli. Recuerden, recibimos nuestro escudo, nuestro chimali, que representado en una flor, porque estábamos en Xochitl, pues fue la Chimalxóchitl, el girasol. Bueno, pues hoy estamos, recuerden, venimos de un 5. El 5 habla de transgresión. Y la transgresión en esta cosmovisión es ir más allá, dar un paso, atreverse al cambio. Y fue un tonal interesante porque estuvo Macuili Zipactli, 5 monstruos de la tierra. Y recuerden que ese monstruo de la tierra tuvo que ser desgajado para convertirse en la gran Tlaltecutli. Así que, bueno, pues debemos sentir este desgarramiento como una transformación sagrada. Es la ruptura que, lejos de destruirnos, nos abre a la fuerza de Tlaltecutli, de la tierra, esa fuerza interior que brota, porque recuerden que ella se hizo las montañas, las depresiones. Y bueno, la vida nos cultiva como a la planta sagrada del maíz, ¿cierto?, que crece en esta Tlaltecutli y que se fortalece no en la soledad, sino en la comunidad, en la milpa que es este propio mundo. Estamos viviendo aquí en el estado de Veracruz situaciones difíciles y tristes, igual que en otros estados, por esas lluvias intensas que tuvimos. Pero más allá de la lluvia, tenemos que hacer conciencia de qué estamos haciendo con nuestro entorno, cómo estamos alterando nuestro ecosistema, la tala pues desmedida de los árboles, el no cuidar el suelo, el contaminar el agua. A veces cuando escucho que dicen, es que no hay agua, no, el agua sí está aquí. El agua no se ha ido de nuestro planeta y lo hemos visto en estas intensas lluvias que hubo y bueno, ocasionaron algunos daños, pero lo más bonito es que estamos haciendo comunidad, nos estamos sensibilizando al dolor de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros estudiantes que han sufrido y de esos padres que perdieron a sus hijos. Y bueno, pues así es la vida, tiene altas y bajas, nos sacude, nos deja a veces con el llanto, el nudo en la garganta. Y hoy Chicuase Ejecatl, estamos invitados a ir a ese Mictlán, porque el número 6 está conectado con Mictantecutli y trae a Chicuatli como compañera, la lechuza. Y Ejecatl es el viento, es el aliento de vida que a veces necesitamos para seguir adelante. Es ese viento que se hace melodía y esa melodía toca el corazón. Es este mismo Ejecatl Quetzalcóatl que descendiera al Mictla en la mitología para encontrar ahí los saberes sagrados y las semillas para crear a esta quinta humanidad. Así que frente a Mictantecutli, el Señor del Silencio, vamos a tocar la caracola como lo hiciera Ejecatl Quetzalcóatl, pero no en este espacio-tiempo, lo vamos a hacer en el mundo onírico. Recuerden que él fue a ese lugar de silencio acompañado de Xolotl. No estamos solos. Desde la mitología vemos que siempre hay alguien que nos acompaña. Y todos los que están hoy tristes no están solos.
nosotros estamos aquí acompañándolos en su dolor y poniendo toda nuestra energía para que la señora Tlazolteotl nos ayude a tejer esta nueva etapa de nuestra existencia. Quienes transitamos por la cuenta Tonalpohualli como un camino de autoconocimiento, reconocemos que este mito de Hécat Quetzalcóatl yendo al Mictlán habita en nosotros. Cada tonali es un arquetipo, una oportunidad de ser nuestra mejor versión. El verdadero trabajo se realiza en nuestro propio Mictlán, en ese espacio interior donde reside nuestra memoria y también las heridas. Y es precisamente en esos momentos de caos cuando la vida nos exige ingenio, creatividad y tona, que nuestra esencia divina se revele y despierte. En el mundo maya de las caracolas nacen las divinidades. Así que esta caracola también es emblemática, porque nosotros a través de pensarla vamos a encontrar y a reconocer esa esencia divina. Hoy para mí, que habito cerca de las altas montañas, Chicoase Ejecatl se erige como una cumbre sólida donde los vientos de transformación se arremolinan. Chicoase, el numeral 6, es el que es acompañado por Mictlantecutli, el maestro del reposo y del silencio fértil, donde nos encontramos con nuestra sombra. Aunque el cielo se nuble, el sol interior se cuela como un faro de sabiduría entre las brumas. Suave, la lechuza, Chicuatli, nuestro nahual en esta jornada, vuela en la oscuridad para guiarnos, revelando la verdad oculta tras el velo de la ilusión. Su canto es el eco de la voz de nuestros ancestros y nos recuerda que en el Mictlán cada hueso guarda un saber y cada saber brota de esa entraña del mismo espacio de creación y se transforma en una flor que anuncia un nuevo comienzo. Esta coordenada también es del rumbo del Mictlampa, del norte. El color es el blanco. Así que bueno, pues hoy estoy luciendo esta bonita blusa de allá de la tierra de Oaxaca para recordar que esa misma fuerza de Tlaloc que se ha desbordado está en nosotros y se ha de desbordar para apoyar a todos aquellos que lo necesitan. Ejecatl, el viento que danza en la cima, es el susurro divino que transporta las semillas del cambio, el aliento que da forma a la palabra, el puente entre lo tangible y lo etéreo. Él entrelaza las dualidades de ser, la luz y la sombra, la calma y la tormenta, recordándonos la conexión profunda en todo lo que existe, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Así, en un abrazo cósmico, la sabiduría sólida de Chicoase se encuentra con la ligereza transformada de Ejecatl. En esta danza sagrada, el viento del cambio no nos derriba, sino que nos enseña a arraigarnos. Es aquí donde la claridad y la justicia florecen, donde la dualidad no es conflicto, sino diálogo. Ejecatl trae las tormentas y las brisas de la vida. Chicoase otorga la sabiduría para navegar las primeras, las tormentas, y la gratitud para disfrutar de esas brisas de la vida. ¿Y cómo tejemos esta sabiduría en el telar de nuestra vida cotidiana? La dualidad de Ejecatl se manifiesta en cada latido, en la alegría que se entrelaza con la tristeza, en las relaciones que nos desafían y nos hacen crecer, en las decisiones que nos parten en dos antes de volver a unirnos más fuertes, en el cielo del día y la noche, de la acción y la introspección. Integrar estas fuerzas opuestas es el verdadero propósito de esta trecena Seolin, la clave para atar las heridas de la infancia. El llamado de hoy es a practicar la meditación para observar nuestras tormentas internas sin juicio, a llevar un diario para dialogar con nuestras contradicciones, a conectar con la naturaleza para recordar que todo ciclo tiene un propósito. Es una invitación a usar el arte para expresar lo que no tiene palabras y sobre todo a cultivar la gratitud que nos permite encontrar luz en la más profunda oscuridad. Al abrazar esta danza de opuestos, dejamos de vivir a través de nuestras heridas y comenzamos a vivir desde la sabiduría que éstas nos legaron.
nos convertimos en la flecha de nuestro propio destino, forjada en el caos y guiada por el viento, lista para crear un nuevo orden desde un corazón que ha aprendido a encontrar la armonía en su propia y sagrada dualidad. Y bueno, podemos seguir ritualizando. Esta trecena yo los invité a que hagamos nuestro propio ritual. Yo les traigo una propuesta para ritualizar en este día al caer la noche. En esta noche que quien nos acompaña como Señor de la Noche es el mismo Tlaloc. Así que miren, tenemos en el numeral 6 a Mictlantecuhtli. En el signo tenemos a Ejecat Quetzalcóatl. Y como Señor de la Noche está Tlaloc. Y el ave que nos acompaña es Chicuatli. Mucho tenemos que agradecer y mucho tenemos que cambiar. Así que busca un lugar tranquilo y en la noche lleva contigo algún aromático, puede ser un incienso, puedes prender tu poposhkomit y ponerle copal. Lleva también una flor blanca, algo que sea blanco, que alude a ese rumbo del norte. Las flores, recuerden, nacieron ahí, en ese lugar de silencio y de creación, junto con su aroma. Ahí estuvo Xochiquetzal. Lleva una caracola si es que la tienes, para que recuerdes esa ciclicidad del tiempo, esa capacidad que tenemos de vencer cualquier reto que se nos ponga, lo mismo que hizo Quetzalcóatl, quien nos heredara a través de su sangre toda su fuerza divina y su capacidad, su intelecto, la habilidad para conocer todo lo que nos rodea en este espacio-tiempo. Pon un cuenco con agua para agradecer también a Tlaloc y para que aprendamos a fluir en esta vida maravillosa. Vamos a limpiar ese espacio en el que vamos a hacer nuestro ritual. Vamos a encender esa vela y vamos a decir: como el fuego que enciendo, hoy enciendo mi fuego interior. Invoco la claridad y la fuerza de mi propio corazón para el viaje de esta noche. Y toma la flor, acaríciala, pásala por el agua, ponte esa agüita en el rostro, que esta agua tiene memoria, que recordemos quiénes somos, por qué estamos aquí. Y después piensa en la caracola. Inspira profundo y siente el aire entrar a cada rincón de tu cuerpo, de tu mente. Libérate de esos pensamientos limitantes y di: yo soy el viento que viaja a las profundidades de mi ser. Esta noche, con el permiso de los guardianes de mi sueño, me adentro en mi propio Mictlán. No busco los huesos del pasado, sino el sonido de mi alma, la semilla de mi divinidad. Después abre los ojos, bebe un sorbo de esa agua y di: estoy aquí, soy consciente de la divinidad que me habita. Me siembro en el mundo onírico, el eco de mi alma ya resuena. Me entrego al sueño, listo para escuchar y despertar recordando. Que tu ensoñación sea profunda y reveladora. Para mí, como siempre te digo, es un placer compartir. Y si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube y en TikTok, Lili Kaltonak, porque Lili Kaltonak no te abandona. ¡Tibota!